Cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en España, la última vez que vino, se reunió con los jóvenes, en Cuatro Vientos, dijo que era un joven de 83 años, pronunció esta consigna o esta apreciación programática. El drama de la cultura actual es la falta de interioridad. El castillo interior, al que me he referido antes, comienza con una bellísima imagen de lo que vamos a encontrar si nos disponemos a conocernos. El hombre es como un castillo, todo de diamante o muy claro cristal, como el cielo donde hay muchas moradas, imagen y semejanza de Dios. Nos explicamos nuestros deseos de ser Dios, de que nos traten con dignidad. Es la llamada lejana de nuestra sangre real. Lección de antropología al nihilista contemporáneo. Somos morada de Dios. Él nos llama a la unión. Sí, es suya la iniciativa, por una llamada suave que no fuerza la libertad. El drama, no menos misterioso, es que nos alejemos, que siendo luz seamos tiniebla y siendo señores seamos esclavos, que reneguemos de nosotros mismos. Nuestra lección de antropología: el hombre ha pecado. Pero nada de la angustia luterana que encontramos, por ejemplo, en Kierkegaard, filósofo de la interioridad. El catolicismo teresiano está lleno de esperanza, en la plena conciencia del drama del pecado. El hombre puede volver en sí. ¿Cómo? La puerta para entrar es la oración. Eddie Stein se preguntaba: ¿acaso los psicólogos y filósofos que estudiamos al hombre no seremos capaces de entrar dentro? Comprendió por qué no. La interioridad del hombre tiene algo de sagrada. Conocerse de verdad es saberse persona amada por otra persona, mayúscula. Y esto se da solo en la oración. Uno entra en el castillo cuando pide perdón y se pone en comunicación con ese Rey, con ese Dios que perdona siempre. Le pide ayuda, entra después de haberse escapado y ahí se da esa comunicación que es la oración. Solo desde la conciencia de criatura uno empieza a conocerse. Socratismo teresiano que añade a Sócrates el plus de la fe. ¿Y el que no cree? Nos preguntamos. Todo hombre percibe la llamada a pedir perdón y ayuda, aunque no sepa a quién. Quien busca la verdad, busca a Dios, lo sepa o no. Otra vez Eddie Stein. Ya dentro del castillo debe seguir adentrándose con determinada determinación. Urge alejarse de los peligros que acechan por las adefueras, las bestias ponzoñosas, mundo, demonio, carne, apego a las cosas, honra. Las tres primeras moradas representan la vía ascética, el esfuerzo humano por erradicar vicios y plantar virtudes. El castillo de Teresa es un castillo guerrero, como las murallas de Ávila. Sea el alma un guerrero, y no hay mejores armas que las de la cruz. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, dice el libro de Job. Conseguidas ciertas virtudes, por estas tesis hay riesgo de acomodarse. Es nuestro mayor peligro el aburguesamiento y mediocridad, ser como el joven rico del Evangelio. La santa, que al igual que por las anteriores moradas ha pasado por esta en sus 20 años de religiosa vacilante, yendo, como dice, a paso de gallina, impele a emprender el vuelo del águila. Y como ve que sin pruebas no arrancamos, clama a Dios: pruébanos tú, Señor.
La llamada a interiorizar viene del fracaso, humillación, sequedad. Así conocemos nuestra miseria y que solo en Él está la esperanza. Humildad y obediencia son las pruebas para entrar en la cuarta morada. Bendito fracaso el de las anteriores. En su vida, el paso a esta etapa se marca con la visión de Cristo llagado, que tras 20 años de luchar a medias, le lanzó a la santidad. Notó que le nacían alas y que en su oración no era ya ella sola la que trabajaba por recogerse. ¿Cuánto le costó? Sino que Dios mismo le introducía en su presencia y al dilatarle su corazón, le hacía correr por el camino de sus mandatos. Recibe sus gustos como regalo sobrenatural, sintiéndose como una fuente que brota del interior sin que ella tenga que esforzarse. No es embobamiento ensimismado. El quietismo no va con esta mujer activa, que repite sin cesar que amar no está en el gusto, sino en desear contentar en todo a Dios, y que nazcan siempre obras, siempre la humildad y la caridad. Marta y María han de ir juntas. Las 3 últimas moradas pertenecen a la vida mística. Se inicia la unión con Dios, que culminará en el matrimonio espiritual de la 7ª morada. Pero siempre insiste en que no se trata de sentimientos y gustos, por más que los haya, e inefables, sino en la conformidad con la voluntad de Dios. Así se inicia la transformación en él, que requiere morir al hombre viejo y nacer al nuevo, como muere el gusano para que nazca la mariposa. Y así como ella siempre siembra esperanza entre las flores al fecundarlas, el hombre nuevo es apóstol de esperanza. Pero todavía no hemos llegado al fondo. Al hombre nuevo le espera la maravilla de las maravillas, la unión con Dios, que empieza a prepararse ahora y terminará en la 7ª morada con el matrimonio espiritual. La morada 6ª describe los 12 años de su vida más difíciles, las fundaciones, la feraz oposición que tuvo, enfermedades, sufrimientos corporales, sobre todo la noche del espíritu, sequedad, desolación e incomprensión de sus directores espirituales. Es también la etapa de los éxtasis. Conclusión: es necesario el crisol del sufrimiento que purifica para unirse a Dios, para desearle más y más. Teresa habla de los deseos grandísimos como saetas disparadas desde el corazón que hieren de amor. Hirióme con una flecha, tormentos sabrosos son expresiones suyas. Es ahora cuando tiene la gracia mística de la transverberación. Enamorada, borracha de Dios, le siente y le ve sin poder dudar. ¿Alusiones de psicótica? No. Sensata y realista. Ella misma se previene y previene a las almas melancólicas. Pero sus éxtasis tienen el sello de la autenticidad, son indelebles, llenos de majestad y soberanía, pues transforman el alma haciéndola humilde, caritativa, fuerte, llena de paz, lúcida mentalmente. Sobre todo tienen el sello eclesial. Se ha sometido a la obediencia heroica de los superiores. Pero, ¿qué puede aportar todo esto de los éxtasis al hombre pragmático de hoy? Precisamente por eso tiene más sed de misterio, de maravilla, de asombro. La 6ª morada deslumbra con experiencias inefables, muy elocuentes para el hombre de hoy, buscador de emociones y por ello de alucinógenos. Pero la santa no ofrece alucinógenos, sino verdades, la verdad de Dios y de sí misma. ¿Y qué desea el hombre más que la verdad? Podemos preguntarnos con San Agustín. Es muy sugerente Teresa en estos tiempos. Ofrece nuevas
lecciones de antropología para el hombre posmoderno, corto en deseos y freudiano. El hombre no ha sido hecho para reprimir sus deseos, sino para realizarlos infinitamente. Y por esto es posible, es verdad, Teresa lo demuestra. Por otro lado, el hombre puede desviar sus deseos hacia el mal. Ahora bien, su pecado, su verdad, solo lo descubre bien a la luz de Dios. La humildad es la verdad. Teresa, cuanto más descubre su belleza, más humilde es y más indigna se siente. Cristo, su humanidad y su pasión, le revela el misterio del alma y le empuja a redimirlo, unida a él dando la vida. Así pues, Teresa, el hombre, ardiendo en deseos, conocedor de sí, humilde, mostrando en el amor a los demás con obras concretas el amor a Dios, y sólo así entra en la séptima morada. Cesan los éxtasis, ya no los necesita. En lo muy interior, su cielo vive en unión con él, buscando su gloria y el bien de las almas. Santa Teresa escribe todo esto en noviembre de 1577, con 63 años, en medio de una tempestad de persecuciones. Nada de esto se percibe en su escrito. La paz más soberana le inunda, el amor a sus enemigos, a las almas, a Dios. Realista, atenta a 1000 problemas y menudencia de los conventos, multiplicando las obras, goza con Dios. Cerramos los ojos y en silencio contemplamos nuestro misterio, el de cada uno. En silencio, pues el silencio es lo que conserva el misterio de nuestra relación con Dios, nos dice el Papa Francisco. Con él pedimos al Señor que nos dé la gracia de amar el silencio, de buscarlo y tener el corazón preservado por la nube del silencio. Nos emocionamos, a la vez nos dolemos de nuestra pereza para entrar en nuestro interior. La santa también se duele y reza por nosotros. Dios mío, pues veis lo que nos importa, haced que quieran los cristianos buscar esta paz del alma. Paz, fuerza y alegría como la suya, para seguir trabajando por allegar almas perdidas en las adefueras. Esta es la conclusión de las moradas. El alma que entró con tanto esfuerzo en su más profundo centro, resulta que ahora quiere salir a las periferias existenciales. Sí, como salió el Verbo del seno del Padre, así la esposa del Verbo, que ya no puede vivir sin él. Y si pudiese ser parte de que siquiera un alma le amase, le parece importa más que estar en la gloria. Esta es la manera sublime de vivir en la séptima morada, en profundo silencio y saliendo hacia los alejados. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la directora, a la presidenta del Consejo Directivo de la UCAV, muchas gracias a las instituciones que han organizado este simposio, que es, creo que el primero que se organiza desde esta nueva Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica de Ávila, con lo cual nos estrenamos como, muchas gracias, lo que me toca, así que quiero agradecer especialmente a los organizadores de este congreso que de este lustre especial de inauguración, no solo del simposio, sino de la facultad. Escuchando a Lidia, me venían bastantes ideas a la cabeza, que es lo que se supone que en lo que tiene que consistir un simposio. Y en relación con el título, este destacable título de este simposio, que tiene que ver con la interioridad, y escuchando hablar de las moradas de Santa Teresa, recordaba
yo soy filólogo y por lo tanto tengo que arrimar el ascua a la sardina. Recordaba de dónde viene esta palabra y recordaba el adverbio latino intus, domo intus, templo intus, dentro de casa, dentro del templo. Pero recordaba también que la palabra interioridad viene de un comparativo hecho a partir de esto, ¿no? Interior, interius, más dentro que lo dentro. Lo que está más dentro que lo dentro es lo interior. De alguna manera ese es el viaje de Santa Teresa en las moradas, ir hacia lo que está más dentro de lo dentro. Claro, vivimos no en el mundo de la interioridad, sino en el mundo del interiorismo, en el mundo de la decoración, en el mundo de lo superficial. Yo creo es el gran problema que tiene nuestro tiempo, que es el mundo de la decoración, el mundo de dar forma a lo superficial y hacer que parezca lo de dentro. Esto es terrible, es algo que tiene muy pocas soluciones. A mi modo de ver, las únicas soluciones vienen de luchar contra esta emotividad superficial que nos aqueja como sociedad. La emotividad es una cosa muy urgente. Los psicólogos que saben de estas cosas saben que una emoción no dura más allá de 90 segundos. Sin embargo, vivimos en el mundo de las emociones y pervivimos en él, en la política, en la publicidad, en todas partes. Creo que la única forma de sobrevivir a esto parte del pensar, parte del razonar, parte de la filosofía y parte del espíritu. Y creo que hay pocas soluciones más. Por eso creo que hay que agradecer a la Sociedad de Filósofos Cristianos la organización de este simposio y por supuesto al resto de organizaciones participantes, por supuesto a la Universidad Herrera Oria, a la Universidad San Dámaso. Hay que agradecer también a la Universidad de Abad Oliba. El otro día, lo decía Lidia, inaugurábamos en Barcelona creo que es el tercer curso del grado de filosofía que impartimos conjuntamente la Universidad de Abad Oliba y la Universidad Católica de Ávila. Yo estuve allí en representación de la UCAB. No saben la emoción que da ver a un nutrido, y cuando digo nutrido, es decir, una clase llena de alumnos jóvenes que están dispuestos a enfrentarse a unos estudios de filosofía. Y además unos estudios de filosofía desde una perspectiva concreta, que es la que tiene el grado el grado que impartimos conjuntamente. Es decir, ya no es que haya un grado de filosofía que se imparte en unas universidades privadas, no es que hay una perspectiva atomista para un grado concreto. Y ver creo que habría 40 jóvenes por allí, en el aula magna de la universidad, dispuestos a seguir aprendiendo filosofía y a seguir pensando y razonando en este mundo. Es algo que nos debe congratular a todos. Así que desde esta nueva Facultad de Humanidades y Educación quiero dar las gracias a todos y por supuesto la bienvenida y esperar que este congreso sea satisfactorio, por supuesto que lo será, como será provechoso e interesante, de lo que no tenemos ninguna duda. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a las dos y ahora comenzamos con la ponencia inaugural titulada Presencia e interpersonalidad, reflexiones sobre la interioridad desde la perspectiva materna. Será a cargo de la profesora doctora Sara Gallardo, que es directora de la Cátedra de Estudios sobre la Mujer de la Universidad Católica de Ávila. Cuando quiera. La presentación será a cargo de doña Begoña Lafuente Nafría, vicerrectora de Profesorado y Calidad de esta universidad. Muy buenos días a todos los participantes aquí presentes también y a todos los participantes que están siguiendo este simposio internacional a distancia. Ninguna palabra más de agradecimiento, lo han manifestado claramente, nuestra bienvenida y nuestra satisfacción.
de que se pueda realizar este gran simposio en nuestra Universidad Católica, por lo tanto, pues un honor poderles acoger. Tengo el placer de presentarles a Sara Gallardo González. Es una extraordinaria profesora de nuestra Universidad Católica Santa Teresa de Jesús desde el 2007 y forma parte del claustro de profesores y tiene un brillante currículum docente e investigador, aparte de un montón de iniciativas que nunca le faltan y con gusto recibimos en nuestra universidad. Es profesora de filosofía en la Universidad Católica, como acabamos de decir. Realizó un doctorado europeo en filosofía en la Universidad Complutense con una tesis sobre la pasividad de la voluntad en bretano, defendida parcialmente en Alemania en el 2002, gracias a diversas becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico, la CAISA, ESCAS, con las que realizó estancias de investigación en Suiza y Alemania, donde ha vivido 9 años. A su vuelta a España se incorporó como profesora asociada en la Universidad San Dámaso desde el 2007 hasta el 2018 para los ciclos institucionales de Teología y Filosofía y a la par pues, en nuestra Universidad Católica. Es directora de la Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios sobre la Mujer desde su fundación en el 2014. Fue por iniciativa de nuestra presidenta de la universidad, Lidia Jiménez, y en ella también, en esta inauguración, estuvo presidida por el canciller Cardenal, además de dirigir el Máster de Bioética y Formación desde su primera edición. Es becaria de investigación de la Fundación Universitaria Española. Es de reconocer el gran honor de formar parte del miembro del Círculo de Discípulos de Ratzinger desde mayo del 2019 y su línea de investigación fundamental es la antropología, moviéndose en la temática de la diferencia sexual, la mujer, cuestiones bioéticas y el diálogo con la teología. No vamos aquí a enumerar sus publicaciones, pero son diversas en distintas temáticas, en forma de libro, artículos y también capítulos de libros. Es consagrada a Dios en el Instituto Secular Cruzadas de Santa María y desde mi amistad a Sara Gallardo, que la conocí desde muy joven, pues puedo afirmar que ha hecho fructificar los talentos que el Señor la ha dado en sus distintas facetas, no solo en el mundo académico de la filosofía, y siempre es capaz de hacerlo desde una actitud sencilla, de servicio y de alegría. Así que, sin más, le doy la palabra para que inicie la ponencia inaugural titulada Presencia de interpersonalidad, reflejos sobre la interioridad desde la perspectiva materna. Tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias Begoña por esta cariñosa presentación. Estaba acordándome de una persona a la que he querido mucho, a Pablo Domínguez, que decía que después de presentaciones de este tipo uno tendría que intentar no defraudar demasiado las expectativas creadas. Yo agradezco muchísimo la confianza de Lidia Jiménez en la propuesta de proponer a la Universidad Católica de Ávila como sede de este simposio anual que organiza la Sociedad de Filósofos Cristianos y la confianza de confiarme a mí la inauguración de este congreso. Y dado que el tema de la mujer, el tema de la antropología me acompaña desde hace ya años, he creído que podía ser un camino para la reflexión que nos ocupa en este fin de semana. No soy la única que se ocupa de estos temas y espero que al menos resulte enriquecedor para un diálogo en el que yo espero también aprender de los que me están escuchando, muchos de ellos expertos y que podrían estar perfectamente ahora en mi lugar.
¿Y qué vamos a hacer en mañana? ¿Sobre qué vamos a reflexionar o qué caminos vamos a iniciar? La tesis que voy a tratar de mostrar a lo largo de mis reflexiones es que el misterio de lo femenino nos permite profundizar en la interioridad relacional de la persona humana. Desde esta tesis vamos a transitar por la cuestión de la interioridad habitada. Y para ello voy a seguir los siguientes pasos. Vamos a reflexionar sobre la esencia de lo femenino. Después nos aproximaremos a la vivencia específica de la maternidad, entendida no solo en un sentido biológico, pero vamos a utilizar el símbolo de la maternidad y de la gestación para iluminar el misterio de la persona humana en general. Después tocaremos unas reflexiones sobre la experiencia y la interioridad para llegar a la conclusión acerca de lo que se ha llamado actitud metafísicamente femenina. Pues comenzamos con la primera parte, ¿qué es lo femenino? En un artículo reciente titulado Diferencia sexual versus indiferencias queer, María José Binetti presenta el pensamiento feminista contemporáneo, distinguiendo la posición del feminismo de la diferencia frente al transfeminismo queer, que proclama la indiferencia de las identidades. El feminismo de la diferencia, representado por autoras muy sugerentes como Luce Irigaray, Christine Battersby, Braidotti, Elisabeth Grotz, Supancic, Kobiek, plantea como primer principio feminista la diferencia sexual como, cito, diferencia ontológica del ser, en sí y por sí, constitutiva del ser sexuado. Fin de la cita. El feminismo de la diferencia coincide con el transfeminismo queer en rechazar un concepto de diferencia dualista, que concebiría a los sexos en oposición y relación jerárquica y extrínseca, como lo activo y lo pasivo, lo racional y lo irracional, materia-forma, res cogitans res extensa, naturaleza-cultura, femenino-masculino, todo en una oposición. Rechazan esta visión dualista de la realidad y por ello esta mutua exclusión de características. Si el varón es racional, la mujer sería irracional, lo que es cultural no puede ser natural, etc. Esta lógica del pensar es rechazada por esta corriente del feminismo de la diferencia. Lo que me parece sugerente de estas pensadoras es que proponen hablar más bien del diferir sexual, que entiende la diferencia primeramente como algo inscrito en cada identidad, como una negatividad intrínseca o un autodiferir esencial, y que Binetti, siguiendo a estas pensadoras, describe o refiere como una incompletitud estructural, un no bastarse uno a sí mismo, un no ser ninguno de nosotros el todo. Siguiendo a Luce Irigaray, cito, ni tú eres ni yo soy el todo, ni el mismo principio de totalización. Dicho de otra manera, para que sea un poco comprensible, vienen a decir en este diferir sexual que ninguno de las identidades agota lo humano, entre otras cosas que están queriendo decir con esto. Ahora bien, la novedad del feminismo de la diferencia frente a la filosofía francesa de la différence está en que hacen de la realidad material del sexo femenino un paradigma de lo humano, el paradigma ontológico de la diferencia en sí y por sí. Y dicho esto, veamos cómo caracterizan lo femenino estas autoras. Christine Battersby define ontológicamente a la mujer, cito, por la constitución relacional, dinámica y generativa del sexuado. Binetti, por su parte, señala
que la identidad femenina está atravesada por la dualidad. Esta idea es muy importante. Es decir, que la identidad femenina no excluye la alteridad, sino que es constitutivo de sí misma. Y como la diferencia ontológica es radicalmente sexual y arquetípicamente femenina, esta diferencia se incorpora a una materialidad inherente que lleva a Luce Irigaray a apuntar que lo material es dos, textualmente hablando, lo cual supone apertura, autorreflexión y creación, pues esta universalidad nace del desdoblamiento y del encuentro con el otro. Esta visión de lo universal, que no excluye lo material, como la tradición platónica nos había transmitido, que no se encierra tampoco en la unidad, como la filosofía griega en general nos había legado, sino que se abre a la dualidad no como una imperfección, sino como una plenitud, nos permite un cambio de paradigma. Lo decisivo es que la materia asumida por este nuevo concepto de universal media y sintetiza opuestos, que ya no serían opuestos en el sentido clásico de la palabra. Media y sintetiza opuestos que se darían en la misma identidad diferenciada. Opuestos que son en y por el otro. El varón es en y por la mujer, en este modo de pensar. Lo mismo que la mujer es en y por el varón. Y se enriquecerían así estos opuestos recíprocamente. No se niegan, sino que se afirman mutuamente. Así, en cuanto a origen de lo humano, lo femenino se convierte en paradigma de la relacionalidad humana, en tanto que lugar de encuentro y de generación de alteridad, como ambiente dinámico del diferir y puente entre identidades. Cito a Binetti. De aquí se sigue su consistencia arquetípica para todo ser humano, sea varón o mujer, lo femenino, se refiere ella. La mujer muestra de manera primordial lo que puede un cuerpo humano, ser dos. No al modo del dualismo abstracto, alejado también de la materia, donde dos sustancias se relacionan extrínsecamente, sino al modo de un devenir inmanente y creador que convierte lo simplemente uno en un entre relacional. Fin de la cita. Podemos pues afirmar desde este feminismo de la diferencia que la identidad femenina es, dicho muy hermosamente, un pasaje entre dos, o un proceso antes que una posición fija, un dinamismo mediador en lugar de una representación abstracta. Un autor muy sugerente, Fabrice Hatziak, corrobora el carácter paradigmático de lo femenino para todo lo humano, apresurándose a puntualizar que la división entre lo femenino y lo masculino no se corresponde con exactitud a la de la mujer y el hombre, porque como hemos dicho, las características específicas no se excluyen mutuamente. De manera que al hablar de varón no estamos hablando de cualidades específicas y exclusivamente masculinas y viceversa. Por eso podemos hablar de mujeres muy varoniles, como quería Santa Teresa a sus monjas, o de hombres sensibles. Esta idea, o estas dos ideas que aquí he tratado de transmitir, me gustaría volverlas a rescatar o a subrayar. La primera es que lo femenino, según estas autoras, caracteriza mejor que lo masculino una aptitud que me he saltado una cita de Hatziak que lo venía a ilustrar. Una actitud receptiva de la criatura humana frente al Creador. Una actitud que acoge la realidad, como veremos, en el interior. Y una segunda idea que
quisiera intentar desarrollar en lo que sigue. El espacio de lo femenino es la interioridad, las profundidades del recogimiento fecundo en el seno de la propia persona. Recogiendo lo expuesto en esta primera parte, podemos decir que lo femenino simboliza la dimensión humana, no de la mujer exclusivamente, la dimensión humana de la dualidad, de la apertura al otro, de la relacionalidad dinámica, primeramente receptiva y por eso generativa. Y por otro lado, que esta dualidad es primera y originariamente una dimensión que se despliega en lo oculto, en el interior del ser. El evento de la maternidad, y más concretamente la gestación, es un icono, un símbolo de lo que acabamos de decir. Profundizar en esta vivencia personal creo que puede ayudarnos a iluminar el misterio de la interioridad humana. Pasamos a la segunda parte, la vivencia de la maternidad. En Italia tenemos a un filósofo muy sugerente, Silvano Zuccalli, que no hace mucho publicó un libro titulado Filosofía de la Nascita, en que ofrece una vasta panorámica acerca del dato antropológico del nacimiento a lo largo de toda la historia de la filosofía. Es una obra monumental de 600 páginas, muy recomendable. Creo que todavía no está traducido al español. Como una filosofía del nacimiento no puede no ser una filosofía de la maternidad, él abunda en las reflexiones existentes al respecto, de las que entresacamos solo un mínimo botón de muestra. Autoras que investigan explícitamente la maternidad, que son estudiadas por Zuccalli, o Zuccalli, no sé bien cómo se pronuncia, son Adriana Cavarero, Carla Canulo, Cristina Schuss, por ejemplo, entre otras. Autores, varones, que también va a trabajar este libro es Martin Buber, Romano Guardini o Peter Sloterdijk. Reivindicar que el hombre se puede pensar y definir no solo como mortal, sino igualmente como natal, es un paso filosófico hacia un tema enormemente silenciado en la filosofía hasta prácticamente el siglo XX. Sostiene al respecto Adriana Cavarero que con el nacimiento, cito, se evidencia la insensatez del individualismo porque quien nace, por mucho que lo dijera Gila, no nace solo, sino que es traído al mundo por otro. Mejor, por otra única e irrepetible, con aquel nombre y apellidos, con aquella historia de vida en su extrema singularidad. Y existe esta relación primera constitutiva, que es la condición del sujeto para poder ser afirmado en su concreción. Fin de la cita. La maternidad es, por esencia, una dualidad paradójica y asimétrica, donde el más débil e impotente dispone de la fuerte y capaz. Vive en el espacio de la relación como invitado en su casa. Apunta Carmina Di Sante en El extranjero en la Biblia. Respecto de esta casa y esta hospitalidad hacia el hijo, Carla Canulo desarrolla de forma bellísima, mezclando la autobiografía y la reflexión fenomenológica, una hermenéutica de lo materno, donde la dimensión biológica del embarazo sirve de metáfora para la entera mujer y podemos decir, después de las reflexiones precedentes, para el ser humano. En la dilatación propia del proceso de la gestación queda evocada una nueva vivencia femenina de su cuerpo. La carne propia es espacio que debe agrandarse, pues hay en ella presencia de otro. El cuerpo propio es vivido como carne viva, viviente, de una manera nueva, haciendo que se dilaten los sentidos, su capacidad de sentir, el valor de las cosas ordinarias, el significado de lo pasado, de la historia propia, de la familia paterna y materna, etc. La experiencia de sentido y de significados nuevos invade a la madre como una sorpresa. La carne, la persona,
el corazón, gozando, dilatándose, adaptándose, empieza así a responder a la sorpresa, al entonces invisible nuevo morador, cuya presencia objetiva al principio solo la vive la madre interiormente. Dar espacio, no en sentido no solo corporal, ni solo tampoco espacial, la casa, sucede con dolor, puesto que lo dilatado es herido, señala Carla Canulo. Aceptar este cambio de lo habitual no es fácil, aunque toda sorpresa siempre sea un cambio a mejor. ¿Por qué es difícil? Porque se trata de una expropiación. La persona descubre aquí que lo propio queda en entredicho, pues la carne es y ya no es propia. Es esta la verdad decisiva que la maternidad revela a todo ser humano, que no disponemos de lo que llamamos nuestro, sino como algo dado a fin de que lleve fruto y se dilate. Está bajo nuestra custodia. Nuestro es solo en ese sentido, pero para dar fruto. Gracias a la maternidad puede renovarse la propia vida, que puede como tal ser dilatada y hacer posible un nuevo modo de verse, de conocerse, de resignificarse, gracias al otro. El espacio, el cuerpo, la casa, el horizonte también se dilata, se concibe ahora para albergar a otro, se descubre como morada. ¿Qué descubre entonces la maternidad? Que la vida en sobreabundancia del otro, en cuanto sorpresa, la propia vida, es indisponible. Se descubre la vida del otro como indisponible y la propia indisponibilidad, sobre la que la madre no decide ni puede, sino que en vez de contener ella tal vida, la desborda. En este sentido, ser madre es dejar que el hijo sea, no ser propietaria ni invasiva, continúa Canulo, cuanto permitir su vida, respirar con la vida del otro. Así, el vínculo verdadero con el otro lo reconoce como realmente otro, y por eso correspira con él y no lo sofoca. Ser madre, además, significa responder a esta llamada de la espiral de la vida que sorprende, para lo cual se han de abandonar los propios proyectos inmediatos, cosa que sucede mentalmente en el momento de aceptación de la noticia del embarazo, por parte de la madre, pero también por parte del padre. La madre no nace, dice Canulo, se hace tal respondiendo al otro, pero con la conciencia de que no basta con hacer de madre, sino que hay que ser madre. En un continuo hacerse, recordemos esta visión dinámica de lo femenino, porque la vida que sorprende cambia de continuo, confirmando así la idea de la identidad femenina como un dinamismo mediador. Concluye definiendo la experiencia de toda maternidad que siempre es originariamente acogida. A diferencia de Canulo, una visión femenina del evento materno, y que describe la maternidad sobre todo desde el punto de vista de la madre, quiero referirme ahora a Peter Sloterdijk, un autor lleno de sugerencias, que va a intentar reproducir la simbiosis propia de la vida del hijo en el seno de su madre como clave de lectura antropológica de toda la historia de la filosofía. Y lo hace con sorprendente agudeza y delicadeza en su análisis de la vida intrauterina. Son unas reflexiones verdaderamente bellísimas, geniales. Y lo hace desde luego, sobre todo desde el punto de vista del niño. Su enorme esfuerzo teórico estriba en verbalizar en su monumental obra Esferas, y según Sucal con notable éxito, lo que de por sí elude la objetivación. Es una realidad de por sí oculta, escondida. Es una realidad tan intangible como la vida del niño dentro de su madre, como la realidad del nacimiento, que él define como el sujeto entre los sujetos, el que no puede ser visto.
Sloterdijk desarrolla una teoría de la relación madre y niño a partir de los nobjetos, un concepto tomado de Thomas Macho para referirse a ciertas realidades, también realidades personales, que son previas o están más allá de toda toma de conciencia. El nobjeto es aquella realidad que envuelve, complementa, comparte la intimidad, de tal forma que no cabe establecer lo que en filosofía se ha llamado la típica relación sujeto-objeto, que requeriría distancia, requeriría distinción, objetivación, contraposición. Según Sloterdijk, madre y feto están en este tipo de relación distinta, que es simbiótica, preconceptual, dirá él, que se describe más como ambiente. El filósofo se remite al líquido amniótico, la placenta, para describir el evento antropológico que está tratando de referir. Madre e hijo son llamados por él presujetos, en el sentido de que no están en esa relación frontal típica del conocimiento. Frontalidad que, por ejemplo, para Buber sería indispensable para hablar propiamente de una alteridad yo-tú. Están más bien en una relación, por supuesto, pero previa a la frontal. También Sloterdijk llega a decir que tal relación, en este sentido, no puede llamarse interpersonal ni intersubjetiva, algo que podría sorprendernos. La madre misma, dice él, es receptáculo de intimidad, pura interioridad, como una gruta, como una puerta entre lo absolutamente interior y la exterioridad. Hay una suerte de no dualidad por estar contenido el niño en su madre. Y esto, concluye Sloterdijk, no puede llamarse relación, sino más bien fusión. Para hacer notar la diferencia, multiplica las expresiones vecindad, intimidad, simbiosis, clima, comunión. Volveremos sobre esta cuestión acerca de la no dualidad de la vida intrauterina. La tesis de Esferas es que este paraíso intrauterino, en expresión de Sloterdijk, anhela prolongarse fuera de la madre. Es una tesis de su antropología. La vida social, según Sloterdijk, para que pueda ser para la persona un nido, debe tratar de prolongar este clima amable, emocionalmente climatizado, dice él. Con expresiones muy originales, Sloterdijk señala que la simbiosis madre-hijo incluye progresivamente al padre, formándose entre los rostros de los adultos y el del lactante, lo llama él así, un microclima amable que describe como una incubadora interfacial, en que los rostros se iluminan viéndose. Este espacio interfacial, madre, padre, hijo, fundamental para la autoconciencia que ha de desarrollarse, contradice la perspectiva individualista fingida, pues la esfera íntima sí contiene más de un individuo. En unas consideraciones críticas con el psicoanálisis muestra que la relación madre-hijo garantiza una participación absoluta en forma de comunión fetal, sanguínea, endoacústica, ofreciendo así el máximo de vida incorporada. Y la maravillosa realidad descrita por el agnóstico Sloterdijk, sorprendentemente requiere categorías teológicas, y él va a sostener sin ambajes que sólo la doctrina trinitaria es el paradigma teológico altísimo de esta realidad microesferológica comunional madre-hijo. Él habla de el Ineinandersein de las personas divinas. Como hace Ratzinger o Fabrice Hatzjach, él coincide en señalar que la biunidad que está tratando de describir es trinitaria. Lo tercero hace uno a los dos.
El elemento mediador que él utiliza para explicar esto es la placenta, la sangre, el cordón umbilical, la voz de la madre. También constata en la vida intrauterina lo que él llama fe protorreligiosa, que el niño adquiere en el seno materno y que describe con ironía y con encanto de la siguiente manera. El niño reivindica, en cierto modo, el derecho incondicionado a anidar en cuanto consumidor absoluto en el lugar que encuentra y que no parece tener otro destino que gratificar absolutamente todas las necesidades del pequeño intruso. La ironía ontológica del ambiente materno es que este estatus de pretendida incondicionalidad no se podrá replicar en la vida postuterina, siendo esto una fuente de sufrimiento para la madre que aspira a poder seguir siendo la madre siempre a disposición. La fe protorreligiosa consiste en la convicción de que a su necesidad de reclamo seguirá siempre una correspondencia siempre válida. Concluye, entre otras cosas, el alemán que lo esencialmente humano, su necesidad imprescindible, es habitar, estar en el espacio, habitar un espacio humanizado, y que tras el nacimiento se anhela y se intenta reproducir en la vida social. Partiendo de todas estas descripciones en las que quizá me he alargado un poco, vamos a centrarnos en unas consideraciones acerca de la experiencia humana y la interioridad. Hemos dicho, entre otras cosas, que la intimidad nunca es individual, sino que siempre es relacional, algo que el personalismo ha tratado de expresar y de profundizar en ello de muchas maneras y que he tratado de iluminar aquí desde otros puntos de vista. Paso al tercer punto, experiencia e interioridad. Zubiri define experiencia como algo adquirido en el curso real y efectivo de la vida, el haber que el espíritu cobra en su comercio efectivo con las cosas. La experiencia es, en este sentido, el lugar natural de la realidad. Se subraya con frecuencia que la experiencia afecta a la persona en su integridad, sin reducirse a mera vivencia cognoscitiva, y así, en referencia a la experiencia religiosa, para von Balthasar, cito, el concepto de experiencia es indispensable si se concibe la fe como encuentro de todo el hombre con Dios. Fin de la cita. Joseph Ratzinger subraya una cierta diferencia con otros autores al hablar de la experiencia, al subrayar la cuestión del conocer que está encerrado en ella, y afirma que la fe teológica, necesitaría de la experiencia porque ella es el origen y la condición de todo conocimiento, sin que para él la fe se reduzca a este aspecto. ¿Qué tipo de conocimiento aporta la experiencia? Depende del nivel de experiencia que se tenga, podríamos distinguir hasta tres: el nivel empírico, el nivel experimental y el nivel existencial. Veamos sus diferencias. El primer nivel empírico de experiencia y de conocimiento, es la mera percepción sensible sin ninguna consideración crítica acerca de los datos aportados por los sentidos, por lo que solo ofrecen un conocimiento impreciso y superficial de lo real. El segundo nivel, llamado nivel experimental, sería, por ejemplo, el propio de la ciencia o de la filosofía. Es el tratamiento crítico de ese mensaje de los sentidos y nos permite ahondar en la realidad. Tal nivel muestra que entre el espíritu y la realidad captada en la experiencia se da una relación dinámica que permite interpretar lo que esta realidad de suyo puede estar diciendo.
solo esta iluminación intelectual de la experiencia sensible que tiene lugar en la interpretación de los datos confiere a la experiencia rango de conocimiento y hace así posible nuevas experiencias. Aquí el camino de la ciencia y el camino de la fe, en su relación con la experiencia, van a bifurcarse, ya que para enseñorearse de la realidad, la ciencia elimina de la realidad todo lo que suponga alguna indeterminación. La ciencia, de hecho, quiere intentar evitar la necesidad de interpretación, que supone un juego, entrar en juego la libertad. Todo lo que parezca libertad estorbaría al conocimiento llamado científico, al método científico, según Remy Brack. Kolakowski llega a decir que el método propio de la ciencia podría llamarse necrofilia, pues trata a la naturaleza como si fuera un cadáver, una realidad muerta, para poderla dominar, para hacerle decir lo que nosotros estamos buscando que nos diga, el dato que estamos queriendo alcanzar. Y el tercer nivel de experiencia y de conocimiento de la realidad, al que se refiere, siguiendo a Ratzinger, es el que se llama nivel de experiencia existencial. Es el propio de la fe, al que también estarían aludiendo, sin que lo haya dicho expresamente, los filósofos anteriores a los que me he referido. En él se acepta algo muy importante, a lo que ya hemos aludido anteriormente. En este nivel de experiencia con la realidad se acepta una realidad con cabida para un principio espiritual, que es el origen de una posible indeterminación de los acontecimientos. O sea, lo que quiere esto decir es que se asume que la propia libertad sea la única que decida el desarrollo de los hechos, el control de los acontecimientos. Y por ello, el respeto ante lo real exige de suyo una cierta renuncia a la propia voluntad. Hablábamos de expropiación. Al admitir la existencia de otras personas que también son libres y que pueden intervenir en el desarrollo de los acontecimientos que me interpelan o que me involucran. Esa existencia puede afectarme personalmente. La experiencia así entendida es siempre un proceso pasivo-activo. Como señala el padre Luis Roy, dominico, es un sufrir algo a lo que posteriormente se responde. Es un tipo de experiencia que envuelve al sujeto que la tiene, frente a la experiencia del científico que supuestamente, ya muchos no sostienen esto, dejaría fuera al observador neutral. En este último nivel de la experiencia, es este último nivel de la experiencia el que abarca virtualmente no solo la totalidad de lo real, sino también la totalidad del que así entra en contacto con lo real, aún sin conocerlo. Es en este nivel donde se verifica ese diálogo existencial, metafísico, al que venimos aludiendo repetidamente en estas reflexiones. Podemos concluir de lo dicho, entre otras cosas, que la índole misma de la experiencia, no solo la específicamente religiosa, según se hace más personal y menos calculadora o controladora, conlleva un dejarse afectar por lo real, un verse envuelto e involucrado voluntariamente, o por lo menos consentidamente, por la existencia indisponible del otro, que me muestra así también hasta qué punto mi propia existencia es para mí misma
para mí mismo, indisponible, hasta ser llevado, como diría el Evangelio de San Juan, a donde uno no quiere. ¿Puede aportar luz a lo que venimos diciendo la reflexión adicional de Sloterdijk acerca de lo que él llama ginecología negativa y ginecología positiva? La diferencia que él encuentra entre estas dos concepciones está en el modo de acercarse al misterio femenino de la generación, y que vendría a ser el modo de acercarse al origen del hombre, de lo humano. La ginecología negativa parte de una actitud respetuosa ante la oscuridad de una realidad que permanece inasible, indisponible, porque el lugar de la generación humana es el de la intimidad, el de la interioridad de la mujer. Para Sloterdijk es la propia intimidad femenina la indisponible, la inasible, intimidad que no es solipsista, por otra parte, sino dual o trinitaria, si queremos, que no es individualista, sino comunional. Es la humanidad que se genera en el seno femenino la que se manifiesta indisponible al propio hombre. Tal es la mirada silenciosa en la oscuridad de la ginecología filosófica, afirma él, que asume la doble renuncia de no poner a la luz, de no hacer externo lo que es interno e íntimo, por un lado, y la renuncia de no caer en la tentación de franquear la puerta a este interior como si fuera una puerta abierta. Sloterdijk habla de respeto sagrado, religioso, ante la caverna de las cavernas. Toda búsqueda de la identidad personal, de la verdad, tienen que retornar al útero, al mundo interior de la madre, sentencia el alemán, que habla de un monopolio uterino del pensamiento. La intimidad significaría la cercanía de una barrera que bloquea lo interno de la madre ante un mundo público que quiere erigirse en obligación. Frente a esto, la ginecología positiva se sitúa en el terreno de la observación ante un objeto. No hay metáfora ni interpretación. Se trabaja, dice Sloterdijk, con el aparato sexual femenino desde una aproximación exterior y objetivante y que determina una brutal cosificación. Así, la mirada científica, objetiva, se queda en el umbral del mundo intrauterino que queda para él en la noche. La persona, el misterio de lo humano, resultaría así invisible para la mirada técnico-científica. Gertrude von Lefort expresa que la penetración de la medicina en el evento de la maternidad, aun siendo, por supuesto, algo positivo, supone una tecnificación tremenda de funciones que son plenamente naturales. El precio es el desprendimiento del recogimiento primitivo y natural como un acontecimiento familiar del misterio del nacer. Y advierte que la desaparición de ese respeto ante el dominio de la naturaleza envuelta en la intimidad está lógicamente asociado a la dominación de la naturaleza, de manera que la ciencia empleada positivamente en beneficio de la vida del niño puede también ser empleada negativamente para prescindir de él, porque la sensibilidad por la indisponibilidad no se ha adquirido. La reflexión de Sloterdijk desde la ginecología negativa queda pues como un deseo de hacer avanzar, cito, con absoluta discreción, la explicación dubitativa de la noche microsférica. Fin de la cita. Un acercamiento al misterio de la maternidad que me parece exacto y delicado con la índole femenina de todo lo humano. Esta índole ha sido descrita por una mujer filósofa, Edith Stein, con los siguientes rasgos: el corazón como el modo de ser de la interioridad femenina, la vida interior de la mujer
como un tener los ojos abiertos hacia afuera y hacia adentro, la capacidad de entrega y compromiso con la vida de los demás y la facilidad para la fe y la religiosidad son mayores generalmente en la mujer que en el varón, según Edith Stein. El corazón, el centro del alma, la facultad que más participa de lo que pasa en el fondo del alma misma, capta quién es ella misma, cómo está, y también los demás. Es un órgano que percibe el ser en su totalidad, abarcando todos sus aspectos y también su peculiaridad, en su concreción, en su existencia real. Según Stein, el Gemüt transforma, el corazón, la traducción habitual de esta palabra, transforma el conocimiento en algo asimilado personalmente, es decir, en algo no dualista. Es decir, por medio del corazón que ve, la mujer experimenta y percibe la realidad apropiándosela y a la vez quedando implicada en ella. El alma está cabe sí y se enfrenta interiormente con lo que recibe. Por ello, la respuesta típicamente femenina frente a una realidad es una respuesta afectiva de compadecer, de sentir con la otra persona, es un encuentro y un diálogo desde el interior. De ahí su mayor aptitud, afirma Stein, para acompañar al hombre, al ser humano. O como Guardini señala, cito, la mujer se introduce casi sin darse cuenta en el interior de los hombres con quienes se relaciona. Los comprende, siente, sufre, se alegra con ellos y a través de tal convivencia es capaz de influir en ellos desde dentro. Por eso, ella tiene un fino sentido para lo propio de cada ser humano. Fin de la cita. Su mayor capacidad de implicación personal en la vida de los otros, que no está exento de algunas desviaciones propias de la mujer, como señalará Stein, está en una proporción directa con la de dejarse afectar más íntimamente por los acontecimientos, frente a la objetividad que deja en cierta posición neutra al varón, desde un tipo de relación sujeto-objeto. Así, el mundo queda fuera de él y permanece una cierta distancia, mientras que la mujer vivencia lo comprendido, haciéndose parte de ello, asumiendo la realidad en su interior como propia. La vida interior consiste, según Stein, en un yo despierto que se alza en el centro de la vida consciente, es decir, en el centro del alma. Del interior brota su modo de ser, vivir, obrar, su modo específico de acoger lo que recibe de fuera y de responder a ello, especialmente su relación con los demás. Su irradiación de lo recibido y aprendido es por ello distinta a la del varón, que no es sólo una experiencia y un modo de recibir afectivo, sino también de la voluntad. Pasamos ya con esto a las conclusiones finales. La actitud metafísicamente femenina. Muy brevemente. El acto de fe se ajusta de manera especial a la mujer, por su actitud receptiva y de donación, frente a la del varón, siguiendo las reflexiones de Stein, que debería superar una actitud más cavilosa que excluye la implicación personal. La fe requiere previa entrega. Hay que entregarse antes de ver, para poder ver. Cito, la forma con que el hombre entra en contacto con la verdad del ser no es la forma del saber, sino del comprender. Comprender el sentido al que se ha entregado. Es una cita de Ratzinger, Introducción al Cristianismo. Precisamente esto explica que la realidad del otro, y del otro con mayúscula,
sea previamente recibida, antes de conocida, antes de comprendida. Que suceda el encuentro antes de toda comprensión y que, como indica Ratzinger, se verifique como comprensión o reconocimiento de algo ya vivido. Concluimos. Nuestro tiempo necesita recuperar una actitud metafísicamente femenina que le permita redescubrir lo que nos hace encontrarnos verdaderamente con nosotros mismos y con los demás, para lo cual se requiere una vuelta a la interioridad, a la actitud metafísicamente femenina de receptividad. Muchas gracias por su atención. ¿Lo doy yo la palabra? Sí. ¿Lo digo yo? Bueno, muchísimas gracias, Sara, por esta profunda ponencia que nos hace reflexionar sobre este misterio de la maternidad y dando tanta luz, ¿no?, a la identidad femenina. Vamos a comenzar ahora el momento de diálogo. Y para ello vamos a invitar también, como primeras preguntas, a dos relatoras, Alicia, a ver que se me ha ido el apellido, Alicia Rodríguez y Miriam Rodrigo y Miriam Ramos. Pues muy bien, tienes la palabra, sí, Miriam. No hay problema. Bueno, pues lo primero... ¿No funciona? Pues espérate, que me voy yo ahora. Aquí, poneros aquí. Vale, gracias. Bueno, lo primero... daros las gracias especialmente a ti, Sara, ¿no?, por hacerme partícipe de la conferencia y bueno, y a todos, ¿no?, por habernos permitido escucharla. Ha habido cosas, o sea, que verdaderamente me han parecido preciosas, y hay cosas, digamos, que conocía que se estaban desarrollando en filosofía, pero que yo nunca había podido detenerme en ellas. Pero sí que es verdad que me gustaría hacerte un par de preguntas, viendo lo que se pueda desarrollar, quizás sobre aspectos que puedan como resultar como más críticos o problemáticos. El primero es si consideras que sería relevante presentar alguna crítica a la defensa que hace Sloterdijk de la no dualidad de la vida intrauterina. ¿No? Precisamente, no sé, por todo lo que has desarrollado en muchos momentos acerca de la importancia de comprender la indisponibilidad tanto de la mujer respecto de sí misma, tanto como del hijo, ¿no? Si esta comprensión de la no dualidad, si lo dificultaría, esa comprensión. Y luego también, respecto a las afirmaciones, el desarrollo que se hace, que en gran medida... O sea, me parece que es muy cierto y que es también como muy importante analizarlo y profundizar en ello, ¿no? Pero las afirmaciones acerca de que la madre no nace, sino que se hace, atendiendo a que se hace en respuesta al otro, pero entendiendo ese otro siempre, o me ha parecido, ¿no?, que siempre hace relación al hijo. Y entonces me preguntaba si no sería relevante destacar que la madre se hace madre originariamente respondiendo a otro, pero que no es el hijo, sino el padre, en la entrega amorosa. ¿Y qué implicaciones podría tener para ese desarrollo de la madre como madre contemplar esto? Uh-huh. Y me surgen también muchas más inquietudes, pero ya no digo más para dejar paso también a las que compartan Miriam y a las de todos los que estamos aquí presentes. Muy bien. No sé si responder o quizá que las preguntas nos las hagan ellas. Muy bien, sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias a la profesora Sara Gallardo por esta brillante exposición que nos ha hecho y que efectivamente recoge las intuiciones que ya Edith Stein tuvo de esa antropología dual, ¿no?, de la que ella fue pionera respecto a lo que ha sido la tradición filosófica anterior, ¿no? De hecho, Edith Stein destaca por eso precisamente, ¿no?, por poner de relieve la antropología dual o la dualidad de la antropología, ¿no? O sea, no se estudia al hombre en general, sino o a la persona en general, sino a la persona como masculina y la persona como femenina, ¿no? Pero luego ha hecho un recorrido muy interesante por autores muy novedosos para nosotros y que efectivamente nos ha puesto en la brecha de lo que es la actual investigación en esta línea, ¿no? Así que muchísimas gracias. No sé si he llegado a comprender todo lo que nos has explicado, porque verdaderamente ha sido de mucha altura intelectual, pero sí que me suscitaba alguna cuestión a propósito del ámbito de la educación. En concreto, venía a mi mente algunos autores que quizá han hablado de una crítica a la educación de nuestro tiempo basándose en la idea de que realmente el problema de la educación de nuestro tiempo es la feminización de la educación, ¿no?, como una educación excesivamente feminizada. Y me preguntaba, al hilo de la exposición que nos has hecho al comienzo sobre qué es lo femenino, qué es lo auténticamente femenino, si verdaderamente estos autores pues que hacen esa crítica se basan en un concepto de lo femenino pues en sintonía o en disintonía con lo que nos acabas de exponer. Yo intuyo que es una parcelación, ¿no? Es un aspecto parcial, pero una visión parcial, mejor dicho, pero sí que me gustaría si lo pudieras desarrollar un poco. Y también hay otros autores que hablan de otro problema de nuestro tiempo, quizás antropológico, pero también relacionado con la educación, que es el eclipse de la paternidad, ¿no? Y entonces, ¿en qué medida esta otra visión estaría en sintonía quizá con lo que nos acabas de comentar? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Son preguntas difíciles de responder con brevedad, pero muy interesantes. Voy a intentar ser breve, algo que es un reto para cualquier filósofo, aunque sea uno esté empezando en el camino, ¿no? Alicia, preguntabas en la crítica a Sloterdijk. A mí fue una de las cosas que más me sorprendió esa idea de la anulación de la dualidad en el contexto de una relación de tal intimidad como la que se verifica en el seno de la madre entre el hijo gestado y la madre gestante, ¿no? Yo creo que quizá la formulación es muy radical y en ese sentido puede resultar chocante, pero creo que lo que él quiere transmitir con esa no dualidad me parece que sí es acertado. Él está haciendo una crítica a la visión tradicional de la filosofía moderna, donde el sujeto, digamos, es sujeto en un sentido absoluto. Hay una visión muy individualista del ser humano que es criticada por estas filósofas contemporáneas, entre las que se encuentran intuiciones, me parece, muy interesantes, aunque haya cosas con las que pueda uno no estar de acuerdo. Creo que esa reivindicación que hacen de que el ser humano es un ser relacional, sea consciente de ello o no, está detrás de las reflexiones de Sloterdijk. Por eso hablar de dualidad quizás es lo que quiere decir es que hay que abandonar esa categoría que confronta o que relaciona desde la exterioridad a las personas o la realidad conocida con el sujeto o la persona que la conoce. La persona nunca es sujeto neutral e influye en el proceso del conocimiento. También un científico está involucrado en el proceso del conocimiento, aunque quieran que sea lo contrario. A mí se me ocurre eso, para ser breve y no entrar tampoco en muchos tecnicismos, ¿no? No he podido profundizar tampoco en esta cuestión más, pero me parece que es interesante sin que
por decir esto, caiga en una visión subjetivista o relativista del conocer. Creo que no es eso en absoluto lo que pretende transmitir este autor. Hay una objetividad, pero ni la objetividad ni la subjetividad son puras, nunca, ¿no? Y respecto de que la madre no nace, sino que se hace en respuesta al hijo, es verdad que hay una apertura previa a otro, que es el padre, pero la madre nace como madre, aunque es aptitudinalmente madre siempre, y tampoco lo deja de ser por no tener hijos biológicos, porque la maternidad es un evento de toda la persona y también puede ser vivido espiritualmente, lo mismo que la paternidad, pero lo que la hace a ella, en lo que la convierte la apertura al padre, es en esposa, no en madre. Ella se hace esposa en el don al esposo y ambos se hacen a sí mismos padre y madre recíprocamente con el don del hijo, al que también tienen que abrirse. Pero quizás ese matiz sobre el que reflexiona de una manera muy bella Gertrude von Le Fort, sí que hay que hacerlo. En cuanto a las cuestiones de Miriam, es muy interesante la cuestión que plantea sobre la crítica actual al sistema educativo que está muy feminizado. No sé si esa crítica, desconozco exactamente en qué sentido se dice, si es por el hecho de que, digamos, se da un protagonismo excesivo a la mujer en el proceso de la educación o a la aportación femenina, digamos. Por ejemplo, se habla de las competencias blandas frente a las competencias fuertes, las soft qualities o skills que hay que adquirir. Es decir, una vuelta a virtudes o valores más propios o más asociados a lo femenino que a lo masculino, ¿no? Para superar el ambiente de competitividad, de agresividad, de violencia. En cualquier caso, es evidente que los autores a los que yo me he referido y otros a los que no me he referido, que no son recientes, pero han tenido intuiciones muy válidas, disentirían de esto. Primero, por lo primero que he tratado de transmitir, y es que lo femenino, la visión de lo femenino y de lo masculino, de este feminismo de la diferencia, no está hablando de femenino y masculino en un sentido puro y mutuamente excluyente. Las cualidades femeninas no se dan exclusivamente en la mujer, son cualidades humanas. Las cualidades masculinas no se dan exclusivamente en el varón, son cualidades humanas y, por tanto, universales de la naturaleza humana. Por otro lado, la mujer nunca es solo mujer, porque es hija de un hombre y de una mujer, y por lo tanto en sus raíces y en su ser mujer está presente lo masculino. Está presente a través de la filiación, está presente a través del influjo cultural, donde lo masculino y lo femenino están siempre mezclados. Por lo tanto, aun cuando solo hubiera un protagonista de un proceso de educación femenino, lo que se transmite en el evento educativo no es nunca pura feminidad o puro índole femenina. No sé si con eso respondería. Y luego, respecto del eclipse de la paternidad, esta cuestión me sugiere algo que viene diciendo, por ejemplo, María Calvo hace ya tiempo y que me parece interesante, y que por otra parte Gertrude von Le Fort también muestra en ese librito clásico, La mujer eterna. Existe un modo de existencia femenina que se traiciona a sí misma. La mujer que sofoca al otro, que no da espacio al otro, se está traicionando a sí misma en su ser femenino. Y hoy existe propuestas de feminismo que en realidad destruyen el evento de la mujer, el misterio de la mujer, que está llamada a acoger a la humanidad. Una mujer que es fiel a su vocación, a su esencia, deja al varón
iba a decir existir, deja al varón su espacio. Sin embargo, existe hoy un feminismo que es tan dualista como lo que han criticado los feministas de la indiferencia, que es, digamos, ocupa el lugar del varón, ahoga el lugar o la vida del varón en el puesto de trabajo, en la familia, y que no, digamos, no se puede achacar a la mujer, sino a la mujer que se traiciona a sí misma en su feminidad. Esto es lo que diría. Muy bien, pues abrimos el turno de palabras a la sala y según vayan levantando y el tiempo que tengamos, pues muy bien, tiene. Gracias. Sara. Muchísimas gracias. Me ha sorprendido mucho lo de Sloterdijk. Entonces, te quería preguntar, este del derecho a la anidación, ¿cómo es? ¿Se oye? Sí se oye. El derecho a la anidación, ¿en qué se refleja en Sloterdijk en relación con intervenciones quirúrgicas o farmacológicas contrarias a la anidación? No me imagino al autor de normas para un parque humano poder ser ahora. Y luego, por otro lado, me ha gustado mucho de lo que has dicho de la maternidad. Quería sugerir una lectura desde Hannah Arendt. Hannah Arendt distingue la casa y la ciudad. Ella quiere hablar de la libertad en la ciudad, pero habla de la casa como las paredes que protegen a los niños, a los recién llegados, de la invasión de lo público. Entonces me da la impresión que en la intimidad materna también hay unas paredes llamadas a proteger al feto, al embrión, de la invasión exterior. Muchas gracias. Muchas gracias. No te sé responder. Yo también estoy sorprendida con Sloterdijk. Es verdad que lo he traído aquí abundantemente a colación, pero hay quienes dicen que a Sloterdijk no se le entiende porque usa un lenguaje muy irónico en donde se interpreta como posición suya lo que es una crítica social. Yo no sabría, no puedo determinarlo, no conozco con tanta profundidad al autor como para saber si su posición es una posición pro vida o es pro aborto, en este caso. En cualquier caso, lo que creo que él en esta obra de las esferas quiere decir es que con independencia de cómo, digamos, sea nuestra actitud frente a la vida que llega, el ser humano tiene una fe básica, como diría, creo que era Erickson, ¿no? En ser acogido, en que va a ser incondicionalmente acogido. Así llega el niño al vientre de su madre, va a ser incondicionalmente acogido y presupone que eso sucederá siempre, también después del nacimiento. Yo creo que es una descripción fenomenológica. Si eso debe o no ser así, parece afirmarlo, que debe ser así, debería continuar siendo así en la vida social. Pero francamente no sé contestar a tu pregunta, si esto es una incoherencia o realmente cómo interpretar lo que él dice en otras obras. En cuanto a la afirmación de Hannah Arendt, me parece que ilumina muy bien lo que acabas de decir, esto que hemos estado comentando en la conferencia. La casa, sin duda, también es una metáfora para hablar de, al referirnos al útero como casa, ¿no? Casa originaria de lo humano. Y el problema de nuestro tiempo, entre otros, ¿no?, es que lo público hoy viene a ser el contexto en el que lo humano es alienado, por así decirlo, es convertido o reducido, por así decirlo, a objeto. A mí me llama la atención la insistencia de todos los autores en que esa oscuridad
que envuelve la vida del hombre en sus orígenes es una protección, una oscuridad que nos permite, que nos impide conocer, nos impide también predecir, ¿no? Nos impide dominar. Es lo que se me ocurre decir a tus reflexiones. Muchas gracias, José Vicente. Muy bien. Tiene la palabra Andrés, que también quiere hacer una pregunta. Muchas gracias. Lo primero, agradecer y felicitar a la ponente. Me ha parecido una aportación extraordinaria. Dos cosas que voy a decir de manera un poco abrupta, pero directa. En Sloterdijk, que también me ha sorprendido muchísimo las referencias que ha hecho, habida cuenta de que en él falta, digámoslo así, una antropología del espíritu, ¿en qué se diferenciaría todo lo que hemos escuchado de maravilloso, ese vínculo intrauterino, en un mamífero no humano? Segundo exabrupto. La aportación necesaria de la mujer como actitud receptiva que tanto necesita la humanidad hoy me ha hecho sentirme un poco, como diría yo, en una gran inferioridad, muy necesitado. Y yo pregunto, ¿tiene algo el varón? ¿Hay algo que el varón pueda aportar a la mujer? Si puede precisarlo un poquito, por favor. Muchas gracias, Andrés. Sí. Voy a contestar primero a la segunda pregunta, que me parece más sencilla, y luego tengo alguna cita de Sloterdijk que quizá ilumine la primera cuestión. Edith Stein decía que el varón tiene la misión de librar a la mujer de sus defectos típicamente femeninos. Entre otros, menciona esa virtud, ese defecto propio de la mujer de meterse en la vida de los demás hasta extremos insoportables, ¿no? El varón, y no lo dice solo ella, hay un autor alemán, un pedagogo alemán que a mí me gusta mucho y que habla del ideal del carácter, Friedrich Förster, que es un carácter que reúne los elementos masculinos y femeninos. Y él menciona, lo mismo que Edith Stein, que tanto el varón a la mujer como la mujer al varón deben ayudar mutuamente a ser, digamos, plenamente lo que son, sin caer en un desarrollo que sería mórbido de sus cualidades. Es decir, una sensibilidad exclusivamente femenina es una debilidad al final, porque una sensibilidad compasiva con los demás puede llevar al extremo de consentir cualquier capricho y de querer de decir que sí a todo, a las debilidades de los otros. Es necesario un amor fuerte, capaz de amar a pesar de que pueda ese amor llevar a disgustar al otro, ¿no? Y es decir, la sensibilidad femenina necesita incorporar la fortaleza del varón. Y es una mujer, esta María Calvo, la que reivindica en la actualidad con mucha insistencia la necesidad de que los valores masculinos no sean silenciados y no sean ejercidos, que el varón ejerza de esposo, de padre, de jefe, de autoridad. Es una urgentísima necesidad, ¿no? Vemos personalidades desnortadas, inseguras. Sobre todo la inseguridad es algo que se achaca muchísimo a la ausencia del factor masculino en nuestra sociedad y que requiere urgentemente de hombres sin complejos y sin temor a lo que hoy día es una verdadera crítica, ¿no? Parece que todas estas cosas las tenemos que decir las mujeres para que puedan ser dichas. Pues no tenemos problema, pero es que efectivamente tienen que ser dichas, ¿no? Y respecto a las descripciones de Sloterdijk, él tiene unas consideraciones muy interesantes
sobre la capacidad del feto humano de escuchar, muy interesantes, en donde él ya está poniendo de relieve que hay una capacidad que es superior a la animal de entender emociones y de interpretar los saludos de la voz materna. Lo que él viene a decir es que hay un lenguaje afectivo, por decirlo de alguna manera, que solo puede darse en un contexto humano entre la madre y el niño. Lo describe de una manera preciosa, pero no creo ahora que la pueda encontrar. Y que solo podría darse en un contexto humano. El niño interpreta esa voz de la madre como bienvenida, y además dice, y es capaz de discernir entre ruidos y voces que no son representativas o interesantes, sobre todo de las frecuencias de sonido que le dan la bienvenida. Y que él interpreta en el sentido de que de si es bastante buena su llegada al mundo. No sé si con eso contesto a tu pregunta. Sí. Muy bien, gracias. Por aquí hay... Bueno, sí, luego después. Sí, muchas gracias, Sara. Me ha parecido impresionante, muy sugerente. Y me ha sorprendido mucho los ecos de las filosofías asiáticas que me venían, ¿no?, con tu intervención, y de todas las implicaciones ontológicas que hablas y cómo se parecen realmente, especialmente a filosofías indias y en concreto, por ejemplo, a los yogas o el hatha yoga, donde el yogi, el místico, va buscando convertirse en cierta manera, entre comillas, en un andrógino, en el cual se incorpora lo femenino. Desde lo masculino se incorpora lo femenino, el uno, el dos, a la no dualidad, que no es un monismo como ciertas personas han querido ver, ¿no? Y esto también nos recuerda mucho a la no dualidad del hinduismo y del tantra, ya que se ve la divinidad a partir de esa unión, ¿no?, desde lo no dos, ¿no? Y bueno, mi pregunta, ¿no?, entiendo desde el tiempo en el que vivimos, desde un contexto, no sé cómo llamarlo, pero unos nuevos tiempos, mi pregunta es, desde esta recuperación de la actitud metafísicamente femenina o ontológicamente femenina, yo preferiría, ¿cuáles serían o qué te sugiere el cultivo de una espiritualidad habitada, las nuevas masculinidades, ¿no? En las nuevas masculinidades, ¿qué tendría lo femenino que enseñar, ¿no? Es como la parte de la pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias. Creo que esta pregunta me desborda un poco, pero sí que hay algunas cosas que aprovecho la pregunta. Muchas gracias por formularla para quizá clarificar alguna cosa. Yo no he hablado de no dualidad en el sentido en que la pregunta se me ha formulado, sino de dos que son tres. Es decir, hay una universalidad que incluye la diferencia, a diferencia de lo que decía Platón, de que la plenitud y la perfección es el uno y el dos es imperfección. No, esto es una aportación de la teología cristiana específicamente. Y como lo uno o lo universal es dos, que es comunión, los dos es tres, la experiencia de comunión tampoco excluye el conocimiento. Pero el conocimiento no es lo primero. Había una cita muy larga que he querido omitir, pero que me gusta mucho, del libro de la Introducción al Cristianismo, donde se subraya lo que estoy tratando de expresar, y es, por supuesto que el logos sigue siendo logos y el conocimiento sigue siendo posible en esta experiencia, pero a posteriori.
lo que con esto quiero decir es que lo que hay al principio no es actividad humana de la conciencia, sino que la actividad humana de la conciencia presupone una realidad que la antecede y que ya nos define también a nosotros. Lo que somos no lo debemos a nosotros mismos primariamente, aunque luego nos hacemos. También con nuestras acciones y nuestras decisiones. Lo que somos lo debemos primariamente a otro con mayúscula, y ese evento es del encuentro primordial de nuestra existencia, es oscuro, es decir, es inconsciente, pero es real. Por eso la fe habla de reconocer algo que ya está dado y que nosotros tenemos que descubrir. Por supuesto que hay dualidad. Por supuesto, no en el sentido que criticaba Sloterdijk, pero la hay. No hay un desdibujamiento de las personalidades, pero hay un mutuo enriquecimiento de las mismas en la relación, en las relaciones primarias o primordiales de las que hemos estado hablando aquí. Por lo tanto, yo no podría subrayar que el rechazar el racionalismo de la modernidad, ¿no?, esa confrontación pura entre el sujeto y el objeto, nos tenga que llevar necesariamente a una visión del todo, de la no dualidad, que es una propuesta que en la actualidad se baraja y se trabaja en ella. El mismo Joseph Ratzinger habla en algún momento de esta hinduización de la teología católica como una reacción exagerada frente al racionalismo. Pero ni un error no se corrige con otro error, o un extremo no puede llevar al otro extremo, pero es la ley del péndulo, ¿no? Sin embargo, él hace una observación con esa talante que le caracteriza siempre, y es que ese influjo de la filosofía india puede tener un carácter corrector del otro extremo, pero no porque sea esa la posición que debamos adoptar. Por eso su insistencia en superar el relativismo, en no excluir de la fe el elemento cognoscitivo, objetivo, ha sido muy subrayado por él en todas sus intervenciones. Y desde la antropología católica que yo sostengo, desde la que me he acercado a otras propuestas, creo que sigue siendo posible mantener esa posición. Es verdad que es, como dice Sloterdijk, balbuceando, ¿no?, porque hay aspectos que siguen siendo inasibles. Pero precisamente eso es lo interesante, que podemos reconocer hasta cierto punto esa imposibilidad de objetivar a la persona de forma exhaustiva, ¿no? No me escapo. Pero creo que eso sí ya... creo que el tiempo ya no nos permitiría... Estaba una palabra que la había pedido antes, pero sí es muy corta y es la última, ¿eh? No hay. Lo siento que hay más. Muchas gracias. Yo trabajo sobre la filosofía del nacimiento y me he doctorado con el profesor Sukkar, que usted ha nombrado esta mañana, y justamente mi tesis doctoral era sobre el tema de la filosofía del nacimiento, que es también una filosofía de la maternidad. Usted no ha nombrado a María Zambrano, que es la filósofa que yo estudio, y ella utiliza un vocábulo muy interesante, muy importante, ¿no?, que es el término entrañas, que indica la parte más íntima, ¿no?, de la mujer, y a la vez indica un pensamiento que no ha divorciado del sentir, contrario a toda abstracción. Eso. Y esto a mí me ha ayudado a tomar conciencia de cómo el nacimiento puede realmente ser una llave hermenéutica del pensamiento, que exprime a la vez una fidelidad a la realidad, pero que no excluye la abertura hacia lo otro, hacia la trascendencia. Eso yo le
quería preguntar esto, si usted ha hablado de gestación, pero eso, podemos hablar también eso, del nacimiento como llave hermenéutica, y si conoce el pensamiento de María Zambrano y si está de acuerdo con este enfoque que he tratado de deslizar en pocas palabras. Gracias. Pues muchísimas gracias. Creo que usted sabe más de lo que está preguntando que yo, porque yo no he hecho la tesis sobre este tema. Muchísimas gracias. Sin duda que María Zambrano debería haber sido nombrada. Zucal dedica un capítulo a ella. No la he trabajado, esa es la realidad, así que le agradezco muchísimo su reflexión, porque sin duda creo que es un tema, me parece extraordinario que haya hecho su tesis sobre esto. Es un tema que Zucal mismo dice que son las mujeres filósofas las que básicamente han iniciado esta reflexión para ir cubriendo este vacío, pero yo creo que es un tema en desarrollo que conviene todavía seguir profundizando en él, así que muchísimas gracias por su aportación. Gracias a usted por su trabajo. Gracias.